del Señor, bienvenidos todos, hermanos. Voy a pedir a los servidores tomar sus respectivos lugares y vamos a disfrutar, hermanos, de la palabra del Señor. Hoy quiero hablar, hermanos, en un texto bien conocido por todos, creo que usted hasta de memoria se lo sabe, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Alguien que me lo diga de memoria. San Juan 3, 16. Amén. Gracias, hermano, excelente. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, por la vida del siervo. Los dos versículos, mira, hermano, los dijo de memoria. Qué bueno. Bueno, esta tarde, hermanos, yo he titulado, hermanos, esta palabra, este mensaje, lo he titulado Amor escrito con sangre. ¿Cómo dije que se llama este mensaje? Amor escrito con sangre. Ya va a saber usted por qué, hermanos, le he titulado así. Usted va a decir, pastor, pero ¿y cómo es eso? Bueno, porque solamente el amor del Señor fue, hermanos, ha sido escrito con sangre. No ha habido otro amor, hermanos. Por ahí anda algún loco diciendo que está enamorado y que por amor algunos hasta se cuelgan, hermanos, pero ellos son locos, hermanos, ¿verdad? Porque se mueren de despecho. Pero el Señor murió, hermanos, dio su vida, hermanos, por amor a usted y por amor a mí. Esa palabra amor la escribió Él con sangre. Puso amor. Te amé, hermano Saúl, te amé con amor eterno. Te amé, Jairo, con amor eterno. Te amé, hermana Lidia, con amor eterno. No con un amor fingido, sino con amor eterno. Yo quiero que en esta hora abra su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahí sentaditos, leemos la palabra del Señor, hermanos, como está escrita. Y honramos al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo. Damos la cordial bienvenida a nuestros apreciables hermanos que siempre nos ven a través de nuestra página en Facebook. Es una bendición poder siempre enviarles un saludo a todos los que están allí siempre pendientes, viendo esta palabra, viendo nuestros videos. Le pedimos que comparta estos videos. Puede ser de mucha bendición para otros. Después de este saludo, hermanos, leemos la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. ¿Lo tiene, hermanos? Porque de tal manera amó Dios a quién, hermanos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que, hermanos, vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta ahí lo dejamos. Padre, en esta hora, Dios, te suplicamos, Dios, que nos hables a través de esta palabra, Dios. Que esta palabra, Señor, quede plasmada, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos, del oyente, Dios, del que está viendo, Señor, este video en vivo, Señor, y los que lo van a ver en reprise. Señor, que esta palabra, Señor, haga efecto en el corazón de cada uno de ellos. Y que tu palabra, Señor, traiga, Señor, bendición a mi vida y a nuestras vidas, a los presentes y al oyente, Dios. Gracias te damos por este privilegio enorme de podernos, Señor, regalar este día para poder celebrar junto a ti, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cómo le dije que se llama este mensaje, el título del sermón? ¿Aló? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? Amor escrito con sangre. Esto no fue escrito con lapicero ni con una pluma. La palabra amor que Dios, hermanos, el Padre nos dio a usted y a mí, fue un amor escrito con letras, hermanos, con sangre. La sangre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Yo encuentro, hermanos, en este texto bíblico, hermanos, la expresión más grande de amor
en todo el mundo. No hay, hermanos, otra expresión más noble, más especial que esta palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice, hermanos, amó a un cierto grupo, a una nación, sino que Él amó al mundo. Cuando hablamos, hermanos, de que Él amó al mundo, Él, hermanos, dio su vida, hermanos, sin acepción de personas. Él dio su vida por aquellos que tenían, hermanos, riquezas, pero también dio su vida por aquellos pobres, por aquellos, hermanos, que no tenían una cobija, por aquellos que no tenían, hermanos, quizás donde vivir. Hermanos, el amor de Dios nos ha alcanzado a todos. El amor de Dios es para todos. El amor de Dios, hermano, es para aquellos que le dicen sí a Dios. Para ellos es el amor de Dios. Y aquí vemos, hermanos, en este versículo algo tan poderoso. En la versión NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, me gustó, hermanos, esta expresión, hermano, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, allí sí dice crea, en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en Cristo? Si alguien no está seguro de la vida eterna en Cristo, esta tarde, hermano, yo voy a hacer un llamado al final de este servicio, porque tenemos que estar seguros de la vida eterna en el Hijo de Dios. Tenemos que estar seguros, hermano, que Cristo pagó en la cruz del Calvario con su sangre, hermanos, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Mis amados, hay que disfrutar este tiempo tan especial que el Padre nos permite que usted y yo hoy podamos estar sentados en sillas de honra, alabándole y dándole toda la gloria a Él, porque Él merece toda exaltación, hermanos. Cuando yo leo estos versículos, yo me adentro en una historia impresionante de amor. Cuando usted lee, hermanos, detenidamente, y no solamente lee, sino que escudriña y medita en estos versículos, hermano, usted va a encontrar una historia impresionante de amor. El problema es que mucha gente se sabe este versículo, hermano, de memoria. Y hay gente, hermano, que ni siquiera le ha conocido, pero se lo saben de memoria. Pero no saben, hermano, el poder o lo que realmente significa, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuál es la clave de esta poderosa historia? Hermano, todo redunda en el amor del Padre, en el amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él dice, porque de tal manera Dios, ahí está hablando del Padre. Diga conmigo, Padre. El Padre nos da a su Hijo. El Hijo viene, hermanos, y es, hermanos, sacrificado. Él va, hermanos, a la cruz. Es el Cordero Pascual. Es el Cordero perfecto. Es el Cordero sin mancha. Es el Cordero, hermano, que es inmolado. Luego Él viene, termina su misión, termina su obra. Y luego, hermanos, Él se va y ruega al Padre para que nos envíe al Consolador. Y ahora, hermanos, usted y yo, hermanos, después que Jesús, el Hijo, hace su obra, su misión es cumplida en la tierra, viene el Espíritu Santo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo de Dios es el que nos fortalece, es el que nos trae vida, es el que te anima, es el que te levanta, es el que te da fuerza, es el que te dice: no te quedes, no desmayes, porque Él está contigo. ¿Dónde está la gente que le da aplausos al Rey de Reyes? Bendito sea nuestro Dios. Esta historia es, hermano, impresionante, una historia tan importante, mis amados, porque Él nos muestra, hermano, su amor eterno. Dios amó ¿a quién? Al mundo. Y no lo amó, hermanos, bajo condiciones. Dios no amó al mundo bajo algún, hermano, por ahí, bajo algo, hermano, que diga: bueno, si ustedes no me devuelven el favor, retiro lo dicho. Él nos amó sin condición. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Lea conmigo ese versículo. Primera carta de Juan. No es el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10.
Si usted lo tiene, hermano, lea, acompáñame y lea conmigo esta palabra. Dice la palabra de Dios en esa carta algo tan poderoso, tan especial. En el versículo 10. En esto consiste el ¿qué, hermanos? El amor de ¿quién, hermanos? De Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vea qué tan importante, hermano amado. Yo quiero que usted no se me duerme en esta tarde, hermanos. Quiero que usted vea, hermano. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya se van a afligir por ahí. Pero quiero, hermano, que entienda esto. Que el amor del Padre, hermanos, no fue, hermanos, porque usted, hermano, se haya fijado en Él. No, hermano, Él se fijó primero en usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? El Padre se fijó en usted y en mí. Nosotros, hermanos, ni siquiera queríamos saber nada del Padre. Nosotros ni siquiera queríamos conocer al Señor. Nosotros ni siquiera, hermanos, estábamos interesados en saber sobre el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué hace el Padre? Él nos amó verdaderamente con ese amor eterno. Dice en una versión, hermano, que es traducción lenguaje actual. Me gusta este lenguaje. Dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuésemos, oiga bien, o fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Vea qué tan interesante esta versión. Dice, hermanos, que el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio del sacrificio. Aquí vamos entrando ya a lo que es, hermano, el nombre del sermón, ¿verdad? Entiende, hermano, amor escrito con sangre, porque habla aquí de diga conmigo, sacrificio. No, dígalo con gozo, sacrificio. Sacrificio que nos trajo vida a usted y a mí, hermanos. Sacrificio, hermano, que nos trajo una nueva identidad. Hermano, sacrificio que nos trajo, hermano, una palabra clave. Y, hermano, una doctrina fundamental que nos trajo redención. Diga conmigo, redención con gozo. Una palabra, hermano, sacrificio que nos trajo, hermano, vida. Una palabra, hermanos, que es, hermano, también importante, el sacrificio que nos trajo a usted y a mí, hermano, la reconciliación con el Padre. Porque como consecuencia del pecado, sabe, hermano, nosotros estábamos, hermano, lejos de Dios. ¿Por qué estábamos lejos? Porque en uno de los mensajes que le hablé, hermano, acerca, hermano, de una celebración de la cena del Señor, le expliqué, hermanos, que el primer Adán falló. El primer Adán, hermanos amados, cayó, hermanos, en transgresión y pecó, le falló a Dios. Y por consecuencia de la falla o de la desobediencia del primer Adán allá en el huerto del Edén, entonces, hermano, nos veníamos nosotros arrastrando el ADN pecaminoso. Y aunque usted no haya pecado, hermano, pero ahí venía la sangre, hermano, el ADN pecaminoso de Adán en nosotros. Entonces eso, hermano, nos había distanciado de Dios. Entonces eso nos alejaba de Dios. Pero viene el Padre y Él nos ama a nosotros primero. Y en el versículo dice que Él nos amó primero. Y luego que Él nos amó, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él, hermano, fuera, hermano, el sacrificio perfecto. Diga conmigo, el sacrificio perfecto. Para que Él fuera el sacrificio perfecto y Él, hermano, fuera el cordero inmolado. O sea que tenía que haber un sacrificio, tenía que haber sangre para poder, hermano, ser una vez más reconciliado con el Padre. Vea qué bendición, hermano, la que el Señor nos permite. Entonces en este versículo queda claro que por medio de un sacrificio, hermanos, usted y yo hoy hemos sido reconciliados con Dios a través del Hijo de Dios Jesucristo, mis amados hermanos. Yo no sé cuánto le dan la gloria al Señor, pero a través de ese, hermano, de ese sacrificio, usted y yo hoy tenemos vida eterna.
Entonces quiero llevarlo, hermanos, a una parte importante. Hablando de sacrificio, en el Antiguo Testamento, hermanos amados, había diferentes ceremoniales. Habían, hermanos, distintos ceremoniales, tanto así que por ahí estudiando encontré que habían 5 clases de sacrificio. Preste atención a esto. Habían 5 clases de sacrificio u ofrendas que eran ofrecidas, hermanos, a Jehová. Una de esas, hermanos, ofrendas o uno de esos sacrificios se le llamaba el holocausto. Diga conmigo, holocausto. Usted puede leer, hermanos, en su casa Levíticos capítulo 1. Hermanos, puede leer también, hermanos, Levíticos capítulo 6, versículo 8 al 13, capítulo 8, versículo 18 al 21. Y allí usted va a encontrar, hermanos, que eso del holocausto tenía, hermanos, ciertos elementos de los cuales, hermanos, era, hermano, realizada la ceremonia de aquel sacrificio. Y esos elementos que tenían que ser ofrecidos en ese sacrificio de holocausto, hermano, iba un toro, una paloma o un carnero perfecto para ser sacrificados a Jehová. Ese es el primero. Quiero que no se me duerma para que preste atención de lo que estoy diciendo. No va a decir usted, el pastor confundido me dejó con eso los sacrificios. El primer sacrificio, el holocausto. Y ese sacrificio, según Levíticos, usted lo puede leer en su casa, era un ceremonial tan especial. ¿Cuál era el propósito, hermano, de ese sacrificio? Era un acto, oiga esto, un acto voluntario, hermano, de adoración para expresar devoción o el compromiso con Dios. ¿Entendió, mi amado? Ese primer holocausto era, hermano, una ofrenda, hermanos, para expresar al Señor, hermano, gratitud, para expresarle al Señor, hermano, una ofrenda especial agradable a Él. Voy a decir algo en esta tarde. Cada ceremonia realizada, hermanos, allí, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, en el Antiguo Testamento, tenía, hermanos, una tipología. Tenía, hermanos, un ejemplo, hermanos, que se iba a convertir en el Nuevo Testamento, algo simbólico, hermano, o representó, hermano, a Jesucristo. Cada uno de los sacrificios que encontramos aquí en el Antiguo Testamento representa en el Nuevo Testamento algo poderoso y representa a Jesús, hermano, el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Ahora nosotros, nuestro holocausto, hermanos, que traemos al Señor, es lo que acabamos de hacer en este lugar, hermanos. La alabanza y la adoración al Señor. Su, hermano, ofrenda agradable a Dios. Su ofrenda, hermanos, porque Dios ha hecho algo especial en nuestras vidas. Porque nos dio a su Hijo unigénito. Cuando Él dice que es, hermano, unigénito, está hablando que Él era único, no había más. No vaya a pensar, hermano, que Dios tenía otros hijos por allá, hermano. No, era el único Jesús. Y la palabra unigénito significa la esencia del Padre. ¿Entiende esto, hermanos? La palabra unigénito, hermanos, significa la esencia del Padre. Es decir, hermano, que cuando Él está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, Él está diciendo, el Padre nos ha dado la esencia de Él para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. ¿Dónde están los aplausos para el Rey de Reyes? Alabado sea Jesús. Entonces, hermano, la segunda, hermano, sacrificio, la segunda ofrenda, se le conocía como la ofrenda del cereal. Diga conmigo, cereal. Ya usted pensó en el cornflakes, en el Kellogg's y todo eso, ¿verdad? Pero la ofrenda, hermanos, del cereal, de acuerdo a Levíticos capítulo, hermanos, 2, ahí usted lo puede leer, puede tomar nota, hermano, y leer en su casa. Para que no vaya a decir usted de qué estaba hablando el pastor. Ahí le estoy dando las citas bíblicas. Si usted, mi amigo que está allá al otro lado, puede también comparar, abrir su Biblia y leer. Allí, hermanos, encontramos en Levíticos capítulo 2, en el capítulo 6, versículo 14 al 23. Este, hermano, se llamaba el sacrificio o la ofrenda, hermano, del cereal. Se llamaba así porque era, hermano, oiga bien, se le llamaba de esa manera porque era el fruto del campo. Era el fruto del campo que se ofrecía, hermano,
en forma de torta. Oiga esto, en forma de torta o pan horneado, hecho de cereales, harina, aceite y sal. La ofrenda era, hermano, un sacrificio que iba acompañado de libación con un cuarto, hermano, de que de vino, hermano, se vertía en el fuego. ¿Para qué, hermano? Para expresar agradecimiento por la bendición, hermano, del fruto. Oiga esto. Y vengo a decirle en esta tarde a usted que este sacrificio, hermano, representa, hermano, a la primicia que hoy Jesús nos ha permitido a usted y a mí, porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el que nos trae, hermano, sacia nuestra hambre espiritual, mis amados. Jesús es el pan de vida. Y ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, nuestro sacrificio también, hermanos, para Él debe ser ofrecer lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos saciados con la gloria de Dios. Porque alguien tiene que estar saciado con la misma presencia de Dios. Alguien tiene que levantar sus manos y decirle: gracias, Padre, porque nos diste el pan de vida, el pan que sacia nuestra hambre. Y ahora usted y yo estamos felices en la casa de Dios. Y no hay hambre, hermano, o falta de hambre, porque usted se viene a saciar de la presencia de Dios en este lugar. Esa ofrenda, hermanos, también, hermanos, era una ofrenda en la cual se expresaba, hermanos, gratitud, el reconocimiento de la provisión en el Antiguo Testamento de, hermanos, oiga bien, de la benevolencia inmerecida de parte de Dios al pueblo de Israel. Ahora nosotros, al venir a este lugar, por eso dije en la oración, hermanos, para, hermanos, consagrar nuestras ofrendas. Todo lo que aquí hacemos es voluntario. ¿Cuántos dicen amén? A nadie se obliga, hermano, a diezmar. A nadie se obliga a ofrendar. Pero usted tiene que entender que nuestras ofrendas, hermano, también pueden ser llamadas sacrificios, hermano, agradables a Dios. ¿Por qué? Porque Él, hermano, ha sido generoso con nosotros. Porque Él ha sido, hermano, benevolente con nosotros, hermanos. Podemos disfrutar de la gloria de Dios. Yo no sé cuántos disfrutan de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el elemento, hermanos, aquí en la ofrenda del cereal era el grano, era el fruto del campo, era la harina, era el trigo, hermanos, la cebada. Era eso, hermanos, todo eso lo que se ofrecía, hermanos, el aceite de oliva, era lo que allí se ofrecía en ese, hermanos, sacrificio del cereal. Luego, hermanos, hay un tercer sacrificio. Quiero que me preste atención porque quiero llegar al punto final de estos sacrificios, con terminar, hermano, explicándoles por qué, hermano, ahora estos sacrificios tienen un punto relevante en nuestros tiempos, en estos días. Ya no es, hermano, literal que usted vaya a traer, hermanos, por ahí una torta, un pan, hermano, horneado y lo presente aquí. No, ahora todo esto es una simbología, hermano, de que el nuevo pacto, hermano, en nuestras vidas, Jesucristo ha cambiado todo, hermano. El ceremonial, hermano, del Antiguo Testamento para traernos vida a usted y a mí, hermanos amados. Alguien tiene que adorar al Señor. Alabado sea la gloria de papá. Y entonces, hermanos, la tercera ofrenda, hermanos, o el tercer sacrificio, los judíos le llamaban el sacrificio de paz o la ofrenda de paz. Llevamos tres: la ofrenda de paz. Esto, hermano, lo encontramos en el Levíticos capítulo 3. En el capítulo 3, capítulo 7, versículo 11 al 34, usted iba a encontrar esta, hermano, ofrenda de paz o sacrificio de paz. Este, hermano, ofrenda, hermano, consistía, el elemento era llevar un animal sin defecto, oiga bien, o diferentes granos o pan. Pero vea el significado de esto. El significado de este, hermano, acción de gracia, comunión, hermano. Y, hermanos, compartían, hermano, el alimento con el sumo sacerdote. Oiga esto, compartían con el sumo sacerdote. Pero había algo tan especial que me llamó la atención en este, hermano, sacrificio. Que, hermano, dice, hermano, que los hermanos sacerdotes apartaban una parte especial para el sumo sacerdote o los sacerdotes, que era, hermano, la parte, hermanos, por ejemplo, el pecho del animal, lo más bueno. ¿A usted le gusta la pechuga del pollo, hermano? Buena, ¿verdad, hermano? Más asada, ¿verdad, hermano? Ya le va a dar hambre, usted quedó hambre, ¿verdad? Ya le va a dar hambre, pero ahí tenemos pupusas de pollo. Ajá, ¿ya? Entonces le apartaban la parte más especial al sumo sacerdote y se la presentaban a él. Pero me llamó mucho la atención algo. Ojo con esto y oído con esto. Que la Biblia dice, hermano, oiga esto,
que también, hermano, allí ellos, hermano, ofrecían, hermano, también, hermano, oiga esto, durante la ceremonia en el altar. Esta ofrenda también se le conocía como la ofrenda mecida o el sacrificio mecido a Jehová. Y durante esa ceremonia en el altar, oiga esto, la grasa, los riñones y la grosura del hígado se daban a Dios, se quemaban en el altar. Se quemaba en el altar. Por eso es que en el altar, el símbolo, hermanos, del altar, que nunca tenía que permanecer apagado. El fuego en el altar era tan importante, oiga esto, porque el fuego del altar era el que quemaba, era, hermano, con el que Dios recibía la ofrenda, el sacrificio. Vea usted esto, qué tan importante es. Cuando yo veo esto, me doy cuenta, hermano, de la importancia hoy en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la gracia, que cuando usted y yo nos presentamos delante de Jehová, nuestra vida debe ser, hermano, oiga bien, debe ser cubierta con el fuego del Espíritu Santo de Dios, el fuego de la gloria de Dios que debe arder en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tu ofrenda está siendo elevada al Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Debe ser recibida tu ofrenda con amor al Señor. Y esa ofrenda, hermanos amados, ese sacrificio era conocida por los judíos como también, hermano, una ofrenda mecida a Jehová. Y la cuarta, hermanos, ofrenda o sacrificio se le conocía, hermano, como la ofrenda por el pecado. Hoy, ojo con esto, la ofrenda, hermano, por el pecado. Y aquí vamos llegando a la parte que yo quiero, hermanos, llegar al final. Vea, ojo con esto, en Levíticos capítulo 4, quiero que este sí me acompañe, por favor. Levíticos capítulo 4. Vamos a leer, hermanos, versículo, hermanos. Vamos a leer del versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: alguna persona pecare, oiga esto, diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiriere a una persona de ellas, si el sacerdote ungido pecare, oiga esto, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué hay que ofrecer? Un becerro sin defecto para expiar. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá, dice, de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso, sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que estará a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el becerro para expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre los hígados, de la manera que se quita, dice, del buey del sacrificio de paz. Parece que fuera la misma ofrenda de paz, pero no es la misma. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda la carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echará la ceniza y lo quemará el fuego sobre la leña. En donde se echarán las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro anduviere oculto a los ojos del pueblo, y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa, dice, es cosa de que no se ha de hacer, y fuere culpable, luego que llegare a ser conocido el pecado que cometiera la congregación, ofrecerá un becerro por expiación,
y traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, dice, delante de Jehová, y en presencia de Jehová desgollarán a aquel becerro. Eso era, hermanos, la ofrenda de qué, hermanos, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por el pecado. ¿Sabe qué hacían, hermanos? Llevaban el becerro, estaba el altar, quiero que usted me preste atención aquí. Y luego, hermano, aquel, hermano, por el cual, hermano, iba a ser, hermano, el becerro sacrificado, tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal. ¿Está comprendiendo? Y ese, hermano, era el momento sublime en que, hermanos, aquel, hermano, becerro adquiría, llamémosle así, hermanos, todo lo que aquel hombre, el pecado, hermanos, que aquel hombre, hermanos, traía en su mente, en su corazón y en su vida, y era como transferida al animal. Y por eso el animal tenía que ser degollado y tenía que ser quemado. ¿Está comprendiendo, hermanos? Vea qué tan interesante es esto, mi amado hermano. Qué, hermanos, tremendo, hermanos, cuando vemos que, hermanos, todo este tipo de ceremoniales en el Antiguo Testamento padeciera, hermanos, quizás alguien, escuché a un predicador decir, pareciera esto algo sucio, ¿verdad, hermanos? Porque imagínense en el altar, hermanos, sangre, en el altar, hermanos, por allí un descuartizadero completo de animales. Pero esa era la ley de Jehová, hermanos. Esos eran los sacrificios, hermanos, que exigía Jehová para remisión de pecados. Pero ¿cuál era el problema, hermanos amados? Ojo con esto, que la gente pecaba, llevaba un becerro, llevaba un cordero, hermano, lo ofrecían, hermano, y así pasaba el tiempo. El becerro, el cordero no era capaz, hermano, de borrar el pecado, sino que aquella gente, hermanos, llevaban, hermanos, diferentes, hermanos, sacrificios, pero ellos siempre seguían siendo los mismos. Y llegó un punto donde Jehová dijo: estoy harto de tanta sangre de animal. Ya no me convence tanta sangre de animal, tanto animal sacrificado, tanto holocausto, tanto sacrificio por el pecado. Y la gente sigue haciendo lo mismo. El pueblo sigue pecando, el pueblo sigue haciendo sus cosas con libertad. Hermanos, todo esto desagradó a Jehová. Y por eso, hermanos, es que Dios, hermanos, es necesario que Él enviase a su Hijo para ser el Cordero Pascual, el Cordero inmolado. Y vengo a decirle esta tarde a usted, iglesia del Señor, preste atención a esto, que la sangre de Cristo Jesús, hermano, no simplemente cubrió nuestros pecados. Nuestros pecados no fueron simplemente tapados, cubiertos, sino que, hermano, el Cordero, hermano, el Cordero perfecto, Cristo Jesús, hermano, absorbió nuestros pecados, cargó con nuestros pecados, hermanos amados. Y ahora usted y yo ya no necesitamos traer aquí, hermanos, a un becerro, a un cordero para sacrificarlo, porque el Cordero perfecto ha sido sacrificado en la cruz del Calvario, y con su sangre escribió: te amo, David Rivera, te amo, hermano Saúl, te amo, hermano William, te amo, hermano Luis, les amo a todo el mundo. Con letras de amor Jesús escribió, con sangre, con su propia sangre, que Él le ama a usted. Yo no sé cuántos se gozan en esta tarde, hermanos, porque ahora vemos y entendemos que lo que en el Antiguo Testamento eran rituales, eran ceremoniales, hermanos, quizás para la mente humana poco comprensibles, pero para nuestra mente espiritual entendemos, hermanos, que Dios nos estaba enviando un mensaje, que era necesario, hermanos amados, que Él, hermano, viniese a tomar el lugar de ese cordero, hermanos, de ese animalito, y ser sacrificado para que usted hoy y yo tuviésemos redención en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y este sacrificio, hermano, era un sacrificio obligatorio. De los 5 sacrificios que había, de los 5 holocaustos o los 5 ofrendas, hermanos, este sacrificio era un sacrificio obligatorio para el pueblo de Israel. Los anteriores que le mencioné eran sacrificios voluntarios, pero este era sacrificio obligatorio, porque ellos tenían que redimirse. Ellos tenían que, hermanos, cubrir esa mancha, ese pecado. Ahora, hermanos, vamos a hacer una aplicación a nuestras vidas.
¿Qué es lo que Cristo Jesús hizo cuando vino a morir en la cruz, hermanos? ¿Qué es lo que Él hizo, hermanos, en la cruz? ¿Sabe que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, hermanos, Él dijo: consumado es? Él había terminado su misión. La misión de Jesús era, hermanos, que usted y yo, hermanos, ya no más sacrificio de animales, ya no más, hermano, el pecado cubierto, sino que el pecado fuese borrado completamente por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Es que la sangre de Cristo Jesús es poderosa. Yo no sé si usted dice amén a eso. Aún los demonios tienen mucho temor a la sangre de Cristo. Con solo pronunciar en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre, hermano, el infierno tiembla, los demonios tiemblan. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús no era cualquier sangre. La sangre de Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, era poderosa. Fue tan poderosa que pudo cambiar, que pudo transformar, que pudo limpiar y borrar nuestros pecados. Y ahora usted y yo, hermanos, aquí estamos tranquilos en la casa de Dios. Yo no sé si usted se goza en esta tarde, hermanos, pero por eso vale la pena recordar el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz. Porque Él, hermano, nos ha redimido de toda mancha del pecado. La ofrenda por el pecado, hermano, esta ofrenda por el pecado era una ofrenda, hermanos, que el propósito de la ofrenda por el pecado era, hermano, expiar el pecado, limpiar de toda contaminación. Esa era, hermano, el objetivo de la ofrenda por el pecado. Expiar, hermanos. Hermano, estos 5, hermanos, elementos que pudieron ser, hermanos, usados en ese sacrificio, hermanos, por el pecado, pudieron ser, hermano, el becerro, pudieron ser un macho cabrillo, pudieron ser, hermano, una cabra hembra, una tórtola o palomino, una 10ª parte de efa de flor de harina. Eran, hermanos, los elementos para ese sacrificio por el pecado. ¿Entiende usted, mi amado hermano? Si usted ve todo esto, hermanos, son símbolos. Es una simbología, hermanos, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, se pueden, hermanos, traducir, o se pueden, hermanos, interpretar, hermanos, que Cristo Jesús fue, hermanos, el Cordero Pascual, el cual tomó el lugar suyo y mi lugar. Cuando usted y yo estábamos destinados a la muerte, porque usted no vaya a pensar, mi amado hermano, que usted, hermano, merecía vivir. ¿Cuántos creen que merecíamos vivir nosotros, hermano? ¿Ah? No, mi hermano, nosotros merecíamos la muerte. Nosotros estábamos destinados a la muerte. Dice la Biblia, porque, hermanos, allá en Romanos dice, hermano, que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos ¿de quién, hermano? De la gloria de Dios. No teníamos parte en la gloria de Dios. Nosotros no teníamos nada que ver con la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús vino y quebró todo eso, hermanos. Y ahora usted y yo, hermanos, Jesucristo, el segundo Adán, vino, hermanos, para darnos vida a usted y a mí. Quiero que leamos Romanos, por favor. Vamos a la carta de los Romanos. Hay un pasaje, hermanos, poderoso aquí, hermanos. En el capítulo 5, hermanos, versículo, hermanos, aleluya. En el capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Yo espero que usted se esté gozando, hermano, que usted diga gracias, Señor. Que al escuchar este sermón usted diga, Señor, gracias, porque hoy entiendo que esa palabra amor fue escrita con tu sangre preciosa. No fue, hermanos, escrita con cualquier cosa, sino fue escrita con tu sangre preciosa. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Quién entró, hermanos, por el pecado? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué, hermanos? Pecaron. En el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Oiga esto. Entonces dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Jesús fue el segundo Adán. ¿Está aquí conmigo, hermano? ¿Está aquí conmigo? Jesús fue el segundo Adán. Y mire, hermano, el diablo siempre ha querido interponerse en los planes de Dios.
Porque allá, hermanos, en el huerto del Edén, ojo con esto y oído, en el huerto del Edén, hermano, el primer Adán le falló a Dios desobedeciendo. ¿A quién engañó, hermano, la serpiente o el diablo, hermanos? ¿A quién engañó, hermano? A Eva. Luego Eva, hermanos, le lleva por ahí el fruto prohibido, lo hace comer a Adán y Adán desobedece. Y por ende, hermanos, por eso el pecado entra al mundo y como consecuencia del pecado entra la muerte. Pero cuando Jesús viene, hermanos, bien a la tierra, hermanos, como 100% hombre, pero también 100% Dios, porque no fue, hermano, engendrado por voluntad humana, sino que fue, hermano, por obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 4, que él, hermano, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde, hermano? Al desierto. Y estando, hermano, allí en el desierto, la Biblia dice que él tuvo hambre. Y él, hermanos, sintió deseo, necesidad de alimento. Por eso es que se considera, hermanos, que Jesús vino 100% hombre, porque él sintió necesidades y estuvo sujeto a pasiones como nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, que estando allí, hermanos, hermanos, allá en Mateo capítulo 4, hermanos, dice la Biblia, estando él en el desierto, ¿sabe qué sucedió allí, hermanos? En el versículo, hermanos, 2 de capítulo 4 de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino ¿quién, hermanos? ¿Quién vino, hermanos? El tentador, o sea, el diablo. Y dice la Biblia, hermanos, vino el tentador. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, hermanos, lo siguiente: y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, hermano, el diablo ya había visto el fracaso y había celebrado el fracaso del primer Adán. Pero ahora aquí Satanás, el tentador, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Los que están despiertos, ¿qué está haciendo? Tratando de hacer caer ¿a quién? Al segundo Adán, que era el hijo de Dios. Y ahora aquí, hermanos, dice la Biblia, lo está tentando a ver si el Señor cae en la provocación. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto, hermanos? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, usted lo va a ver allí, hermanos, que dice que él estaba en comunión con su Padre. O no, hermanos, estaba en ayuno, había estado ayunando 40 días y 40 noches. Anoche el pastor dijo que había ayunado 42 días. Dijo, santo, dije yo, este hombre está tremendo. Hermano, Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Él estaba en comunión con su Padre y allí apareció Satanás. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Que si los que están en comunión con el Señor son tentados, ¿cuánto más aquellos haraganes que no buscan del Señor, hermanos? ¿Cuánto más aquellos, hermanos, que no les gusta congregarse? ¿Cuánto más aquellos que no les gusta orar? ¿Cuánto más aquellos que no les gusta, hermanos, meditar en la palabra de Dios? Porque tenemos gente, hermano, y aquí me están viendo algunos, no les gusta congregarse, no les gusta orar, no les gusta leer palabra de Dios, no les gusta, hermano, vivir en comunión con Dios. Hermano, Jesús fue tentado. El diablo llegó y lo tentó a pesar de que era el Hijo de Dios. Ahora imagínense usted y yo, hermanos, que como él dijo, hermanos, somos las ramas, ¿verdad, hermano? Las ramas. ¿Qué no va a hacer el diablo? No va a querer hacer el diablo con nosotros. Pero que Dios lo reprenda esta noche, esta tarde, hermano, porque Él está vencido. Mi Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Cuando Él celebraba la caída de Jesús, después se dio cuenta, hermano, que Él había fracasado. El diablo todo el tiempo ha sido fracasado, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo no conoce la derrota, hermanos, y nunca conocerá la derrota. Por lo tanto, usted y yo somos hijos de un Dios victorioso, de un Dios, hermano, que no conoce la derrota, sino que conoce la victoria. Jehová es su nombre. Jehová es hombre de guerra. Su nombre es Jehová, el Dios Elohim, el eterno varón de guerra es Jehová, hermanos. Alabándose a la gloria de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso le dijo el diablo. Lo llevó al pináculo más alto del templo.
allá en el pináculo más alto, hermano, le dijo: échate hacia abajo, le dijo, tírate, porque escrito está, le dijo, que a sus ángeles mandará. Mire, hermano, el diablo se sabe en la Biblia. El diablo se sabe en la Biblia para querernos, hermanos, por ahí, hermanos, engañar. Con la misma Biblia nos engaña. Con la misma Biblia nos quiere hacer caer. Pero viene Jesús. Mira, hermano, tremendo nuestro Señor, hermano. Y le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Primera, segunda, y viene la tercera vez. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué sinvergüenza este diablo, hermano. Qué tremendo este diablo, hermanos. No tiene pudor, hermano. Sabiendo que era el Hijo de Dios, pero le está diciendo que se postre delante de él. Y que le va a dar, dice, todo el mundo, hermano, si esto le pertenece a Dios. El diablo se ha apropiado de esto. Por eso es que es llamado el príncipe de este mundo. Porque él se ha apropiado, hermano, de tanta gente, hermano, que allá anda, hermano, como que son zombies, que no conocen el Señor, revolcándose en el pecado. Pero este mundo le pertenece a Dios. Pero vendrá el día, hermanos, en que el Señor, hermano, tomará nuevamente el control de este mundo. Después, hermano, de los 7 años, hermano, en que, hermano, en la tierra haya, hermanos, tribulación, gran tribulación, hermano. Al finalizar los 7 años, Jesucristo viene con su iglesia y sus ángeles a reinar por 1000 años, el reinado justo del Mesías. Este mundo volverá a ser parte del Señor, será de Cristo Jesús. Pero el diablo le está diciendo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, hermano, qué tremendo este diablo es. De verdad que es sinvergüenza, hermanos. Y le dice en el versículo, hermanos, 9: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El versículo 10: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás. Por eso es que Jesús también es Dios. No, voy a volverlo a decir: Jesús también es Dios. Él es un Dios, porque escrito está, dice, oiga bien, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo, entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían al Señor, hermano. Le sirvieron, hermano, no aquellas piedras que lo convirtieron en pan, no, banquete del cielo, hermano. Le servían los ángeles al Señor. Dios tiene cosas poderosas para nosotros. El segundo Adán está de pie y en victoria. El segundo Adán, Jesús el Salvador, está en victoria. Ha sido tentado 3 veces por Satanás, por el tentador, por la serpiente antigua, hermanos, pero él no ha sucumbido. El diablo pensó que iba a caer, pero no pudo caer, porque él era la esencia de Dios, la esencia del Padre, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántos le dan aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Alabado sea la gloria de Jesús. Y entonces, hermanos, Él toma el lugar del Cordero Pascual. Él se ofrece ser el Cordero inmolado. Capítulo 53 de Isaías. Y vamos terminando con esto. Dice en el versículo, hermanos, gloria a Dios, versículo 7 del capítulo 53 de Isaías. Oído con esto: angustiado él y afligido, no abrió, ¿qué, hermanos? Su boca. ¿Como qué fue llevado al matadero? Como cordero. Ahí está una figura. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, oiga, como cordero. El cordero, hermanos, es el animalito, la cría, es el cordero. Pero luego, hermano, viene y dice: como oveja delante de sus trasquiladores. La oveja es la que ya tiene lana, ¿verdad? Para que le peguen la resurada, ¿verdad? Y dice: delante de sus trasquiladores. Dice: ¿qué pasó? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas los ricos
mas con los ricos fue en su muerte, aún nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él fue el cordero que fue llevado para hacer, hermanos, expiación. Él fue el cordero inmolado para que a través de ese sacrificio usted y yo hoy tengamos redención en Cristo Jesús. No abrió su boca, fue llevado voluntariamente, enmudeció. Y luego, hermanos, él en la cruz del Calvario fue, hermanos, fue tratado como el peor delincuente de la historia. Se cree que la crucifixión romana era, hermanos, para aquella gente, hermanos, que se levantaban en rebelión en contra, hermanos, de la nación o del imperio romano. La crucifixión, hermanos, romana era solamente para aquellos que se alzaban, que se levantaban en contra del imperio romano. Jesús no abrió su boca. Jesús no, hermano, dijo tan solo una palabra para querer, hermano, decir yo voy a exterminar a los romanos. Jamás dijo eso. Él siempre habló en parábolas, diciendo que el templo iba a ser destruido, pero que en 3 días Él lo iba a restaurar. Estaba hablando de su cuerpo. Iba a ser destruido su cuerpo, iba a ser llevado a la cruz, pero que al tercer día Él se iba a levantar de la tumba. La tumba no lo resistió. La tumba no pudo con Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el Hijo de Dios. Y ahora, hermanos, usted y yo hemos sido redimidos gracias a ese sacrificio. ¿Cuál fue el objetivo de ese sacrificio? La sangre de Él. Su sangre nos trajo vida a usted y a mí. Su sangre nos trajo sanidad. Yo no sé si usted está despierto. Su sangre nos trajo redención. Su sangre nos ha transformado. Su sangre nos ha dado vida. Su sangre ha cambiado su nombre, su identidad. Ahora usted y yo somos diferentes. Ahora somos diferentes. Ahora somos hijos de la luz, gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Póngase de pie en esta hora, mi hermano. Póngase de pie en esta hora. 3 cosas importantes. La primera, hermanos, el amor de Dios mostrado a través del Hijo. 2, un sacrificio, hermanos, con sangre que nos trajo vida a usted y a mí, que nos trajo la expiación, la redención. Y número 3, el poder voluntario de Jesús no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Él enmudeció por causa de usted y por causa de mí. Ahora usted y yo, ¿con qué le podemos pagar al Señor todo lo que Él hizo en aquella cruz? Si ahora, hermanos, nosotros, hermano amado, estamos aquí por su misericordia. Por su misericordia. Ahora Él, hermanos, ha sido exaltado. El cordero, hermanos, que fue tratado como un delincuente, hermanos. El cordero que fue tratado, hermanos, como el... Bendiciones. Deseamos hacerte parte de nuestra gran familia, la familia Elohim. Estamos ubicados sobre carretera Anejapa, kilómetro 18, punto de referencia Parada El Nance. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 6 a 8 y el día domingo nuestro poderoso culto de exaltación al Rey, 3 de la tarde a 5 de la tarde. Te esperamos. Recuerda que la iglesia somos una familia en Cristo. Bendiciones.